Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Aquí estamos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Hemos venido con 3 días bastante intensos, 3 días que la lección ha estado un poco extensa, pero es porque queremos que las cosas queden bien, que queden claras. Y aún así, pues el tiempo no nos da para abarcar todo el material que necesitaríamos abarcar para poder entender este mensaje tan importante. Yo creo que es necesario que sea así para poder que entendamos, porque si nos quedamos solo con el poquitín que viene en la lección, porque el autor no tiene un espacio real en donde poner toda la información, pues si nos quedamos con ese poquito, pues nos vamos a quedar con demasiadas dudas. Entonces es necesario que tengamos este espacio de investigación para que podamos ampliar y comprender mejor todo esto. Y aún así, pues no puedo extenderme tampoco demasiado porque se les hará demasiado cansón cada video cuando tiene demasiada duración. Muy bien, pues hoy tenemos el repaso o tenemos el estudio de la lección correspondiente al miércoles 24 de mayo, un llamado al compromiso. En Apocalipsis nosotros tenemos una exhortación muy importante, pero antes que nada, antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado la vida, la salud y por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Dirígenos, Señor, porque necesitamos aprender de ti, necesitamos aprender de tu palabra, necesitamos comprender estos mensajes maravillosos que tú tienes para nosotros. Queremos que tú nos enseñes, que seas tú el que nos abres la mente, el corazón, que abres nuestro entendimiento mediante el poder del Espíritu Santo para nosotros poder entender. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Apocalipsis nos hace un llamado urgente a tener compromiso, a comprometernos con la palabra de Dios, a comprometernos con Cristo Jesús, a comprometernos con nuestra vida cristiana y nuestra vida religiosa. Es un llamado para que tengamos un compromiso. A veces, cuando nosotros miramos la sociedad en la que nos ha tocado vivir, las cosas que tenemos que ver, que tenemos que escuchar, a veces parece que el conflicto entre el bien y el mal va a ser finalmente ganado por el error, por el mal. Pero la verdad es que Dios ha prometido que su iglesia, que su mensaje, que la verdad de Dios finalmente va a triunfar, finalmente triunfará. Aunque parezca que está a punto de perecer, que está a punto de perder, pero Dios ha prometido que finalmente el pueblo de Dios, que su verdad, que su palabra va a triunfar. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y Apocalipsis 17:14 dice: y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque el Señor de los señores, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. En estos dos versos vemos que Dios promete que el pueblo de Dios, que su iglesia no va a caer, no va a ser derrotada. Quizás va a pasar por momentos muy difíciles, quizás va a pasar por momentos muy complicados, como por ejemplo la época
del primer siglo, las persecuciones por parte de los emperadores, de los emperadores de Roma, las persecuciones que sufrieron siendo asesinados en los circos romanos, siendo quemados vivos en las estacas, cuántas cosas tuvieron que pasar, pero aún así la iglesia no cae, la iglesia no cae. En la Edad Media, el papado, la Santa Inquisición, la persecución a lo que ellos llamaban los herejes, pero su pueblo, su iglesia, no cae. No cae porque Dios ha prometido que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella. Porque dice Apocalipsis capítulo 17 que todos los poderes del mundo que no aman al Señor pelearán contra el Cordero, pero Él los vencerá. Los vencerá y su pueblo será llamado elegido y fiel. Cristo es el fundamento sólido sobre el que la iglesia debe estar construida. La iglesia no se construye sobre tradiciones humanas. La iglesia no se construye sobre prácticas humanas. La iglesia tiene que estar construida sobre Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene que ser esa piedra angular sobre la cual todo el edificio va a ir construyéndose. Esta iglesia se basa en las enseñanzas del Padre Celestial, en las enseñanzas de la palabra de Dios. En cambio, Babilonia, como hemos visto durante estos días pasados, bastante fuertes, es que Babilonia cimenta sus enseñanzas, su religión, su experiencia cristiana, la basan en sus tradiciones, en tradiciones hechas por los hombres. Y el problema es que cualquier hombre, cualquier líder que sustituya lo que Dios ha revelado a través de las Escrituras, todo lo que Dios ha revelado de su voluntad a través de la palabra de Dios, que prefiera todas estas cosas por encima de la palabra de Dios, por encima de Dios mismo. Como le dijo Jesús a los fariseos, que hacían mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Cuando hacemos estas cosas, estamos fomentando la confusión, es decir, estamos fomentando a Babilonia. En la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado eran una misma cosa. Estaban juntos. Cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en su trono real en el templo, cuando hablaba, se suponía que él hablaba en nombre de los dioses. Incluso, en un momento dado de la historia, por un acto de rebeldía contra Dios, un acto de rebelión directo y frontal contra Dios, el rey Nabucodonosor se rebeló contra Dios. Supuestamente, este hombre que supuestamente hablaba en nombre de los dioses, en esa ocasión el Dios verdadero le mostró al rey de Babilonia que esa actitud no la podía aprobar y que aunque él gobernaba sobre los hombres, Dios gobernaba sobre los reyes de la tierra. Eso era la enseñanza que Dios le quería dejar a Nabucodonosor. Y precisamente cuando Dios quiso darle esta enseñanza, cuando Dios quiso mostrarle esta verdad a Nabucodonosor, se la tuvo que mostrar de una manera muy drástica porque era un hombre orgulloso en su corazón. Se la mostró a través de un castigo, el castigo de la locura que aparece en el libro de Daniel en el capítulo 4.
También hubo una ocasión en que él levantó un ídolo para la adoración. Y recuerden, eso está en el capítulo 3, estos tres jóvenes valientes como prefirieron ir al fuego antes que servir o adorar a ese Dios que había levantado Nabucodonosor. Todo esto nos muestra que el espíritu de Babilonia sigue siendo el mismo a través de las edades. El poder político o el poder religioso fusionados, que eso es un adulterio. Y cuando se fusionan, el gobierno o la iglesia intentan gobernar y manipular la conciencia de las personas. En el capítulo 3, que podemos estudiarlo cada quien en su casa, muestra cómo Nabucodonosor intenta obligar a los tres jóvenes hebreos a adorar a su estatua, a su monumento, pero no lo logra porque ellos tenían fe en el Dios verdadero, tenían fe verdadera en que Dios podía salvarlos, y aunque no quisiera salvarlos por algún motivo, ellos no estaban dispuestos a vender sus principios, su creencia, su fe en el Dios verdadero. En los últimos días de la historia va a resurgir esa mezcla de Estado-religión. Nuevamente se va a formar el papado, esa amalgama iglesia-estado, donde la iglesia manipula al poder político, al Estado, para que imponga por leyes las observancias de sus ideas religiosas, pero al mismo tiempo donde el poder civil soborna al pueblo, al poder religioso, para que guíe al pueblo donde el gobernante necesita o quiere. En su carta, en la encíclica del 20 de junio de 1984, el Papa León XIII declara lo siguiente: sostenemos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Qué arrogancia, ¿no? Esa es la arrogancia de la bestia. Recuerden que en los textos que hemos leído, en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17, dice que hablaba blasfemias, grandes palabras contra el Altísimo. ¿Y a ustedes qué les parece esto? Sostenemos sobre la tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Eso está en el Ferraris Ecclesiastical Dictionary. Es más, allí el Papa León XIII dice lo siguiente, y hay muchos más textos, hay cosas que son increíbles, pero esto que nos pone el autor es bastante diciente e importante. Dice: el Papa es de tan grande dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. El apóstol Pablo tenía claro que este poder iba a surgir. Y en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, lo llama el hombre de pecado. El hombre de pecado es la misma ramera de Apocalipsis 13, de Apocalipsis 17, es la misma bestia que sale del mar de Apocalipsis 13 y es la misma gran Babilonia del capítulo 14 y el capítulo 18. Todos son el mismo poder, incluso es el mismo poder que el cuerno pequeño de Apocalipsis capítulo B de Daniel capítulo 7. Declara: sostenemos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Y termina: el Papa es de tan grande dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Como si fuera Dios y el vicario de Dios. Pablo dice de este hombre de pecado que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta incluso sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Mis queridos hermanos, qué cosa terrible es este sistema.
y debemos evitar por todos los medios participar o pertenecer a este sistema. Mis queridos hermanos, esto es un llamado para que nos comprometamos a estar de parte de la verdad y la justicia, a estar de parte de Cristo Jesús en todo momento, aunque se desplomen los cielos, que podamos decir con seguridad que nuestra fe y nuestra lealtad están en las manos de Dios. Son para Dios y únicamente para nuestro Dios. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga en este precioso y bendecido día. Que sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes este día maravilloso que Dios nos regala. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz día.